GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Ha llegado el momento de Mindset, los consejos diarios de sabiduría que llevarán tu inteligencia emocional a un nuevo puerto. ¿Eres ambicioso y tienes objetivos? Entonces, sé consecuente y trabaja para alcanzarlos. De la misma manera que un escalador no sube el Everest sin esfuerzo, entreno y perseverancia, nadie alcanza lo que desea sin dedicarle diariamente práctica, sudor e incluso lágrimas. Al fin y al cabo, la ambición sin esfuerzo es apenas un delirio. En cualquier momento, un nuevo mindset para que sigas creciendo emocionalmente. Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. ¡Vívela! GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buenos días, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Mandamos, como siempre, un cariño muy grande a Anita de Rabainera y Norma del M, integrantes de este equipo de la radio. Y en la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, por cuidarnos y contribuir a que este programa cada sábado salga mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida, a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 22 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647,
423-5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 15 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com, o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 13 de mayo de 2023, programa 1110 de Dialogando con la Vida. Y tenemos que saludar a una gran amiga nuestra, a Sandra de Di Paola, que el domingo 7 cumplió años. Sandra, un beso grande para vos, para Carolina, para Agustín y para Oscarcito, para nosotros, Oscarcito. ¿Cuándo crece Oscarcito? Un cariño muy grande. Bueno, quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento a todos los amigos y a todas las personas que han recordado a Paco en el 10º aniversario de su fallecimiento, con mensajes muy cálidos, muy auténticos, que a mi criterio no hacen más que reflejar la apelación que Paco hizo a cada uno de nosotros, con sus clases, con sus charlas, con sus encuentros, con su testimonio de vida, y realmente nos alienta a seguir adelante, a seguir construyendo nuestra propia vida, al tener en cuenta el valor del encuentro, del contacto con los otros. Y como siempre decimos, las personas mueren cuando dejamos de acordarnos de ellos, y de esas personas que han marcado en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra manera de pensar y de cambiar actitudes frente incluso a situaciones muy límites, realmente van a perdurar por siempre. Desde el cariño, desde el amor, pero también desde la coherencia y el testimonio de su propia vida. Muchas gracias y un cariño grande para todos. Bueno, ahora como siempre vamos a leer un mensaje de Nancy que dice: hola queridas amigas y amigos, aquí preparando un matecito para escucharlos. El miércoles harán 2 años de la partida de Guille y no sabemos cómo estamos de pie y respondiendo a los desafíos cotidianos, pero sin duda la escuela es lo que nos sostiene y da herramientas para la pregunta más difícil. Abrazo. Un cariño enorme, Nancy. Sos el aporte de todos los sábados que refuerza el compromiso de cada uno de nosotras desde aquí, desde los micrófonos de la radio, pero que después se manifiesta en el quehacer cotidiano en donde estemos, en la casa, en el trabajo, con los amigos, y esos testimonios veraces, concretos, siempre son bien recibidos y no dejan de ser un estímulo para seguir viviendo. Y en este, digamos, clima de alegría, de pensar en nuestros amigos queridos, en nuestra familia, en el a pesar de todos y a la vida, vamos a internarnos en el programa, en la reflexión de este sábado, con premisas que tienen que ver con el optimismo, con la esperanza, con la alegría. Creemos, estamos convencidos, ¿no es cierto, Susana, no es cierto, Monona, que somos portadores de esperanza, nosotras concretamente, pero que mucha gente también es portadora de esperanza, ¿no es cierto? Sí.
para ir sembrándola en todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Que pase lo que nos pase, debemos tratar de ser y de ver cosas por su mejor lado, el optimismo. Sí, la alegría, el buen humor, el optimismo, la esperanza, todo es parte, diríamos, de lo que está dentro de nosotros. Para mí el optimismo creo que es uno de los mejores aliados, ¿no?, para seguir adelante en muchas situaciones. Si queremos definir el optimismo, según el diccionario, podemos llegar a la conclusión que optimismo igual a buen humor, a risa, alegría, felicidad, humanismo, y como expresión de asombro decimos casi nada, ¿no? También se dice que el optimismo es medicina para el pensamiento. Entonces, como conclusión, ser optimista sería forjar un modo de ser entusiasta, dinámico, emprendedor y con los pies puestos sobre la tierra. Estas son cualidades que lo distinguen. Y acá nos planteamos, ¿cuál es la diferencia entre el optimista y el pesimista? Mira, yo te voy a responder, Ana, con una frase que lo dice todo. El pesimista se queja del viento, en cambio, el optimista espera que el viento pare para levantar sus velas. Yo creo que ahí está la diferencia. Y qué importante ser optimista, ¿no? Porque cuando las crisis, las situaciones límite, las pérdidas se nos presentan, yo creo que el optimismo nos ayuda para ver todo de otra manera. Cuando uno es optimista ante algún problema, llora como todo el mundo, sufre como todo el mundo, está triste como todo el mundo, pero puede vivir la realidad tal cual es y no desespera. Esto es importantísimo, porque el ser optimista, el optimista siempre cree que sus problemas son temporales, que es una circunstancia. En cambio, el pesimista siempre tiene la crítica negativa y no puede ver el realismo de la situación. Para el pesimista todo es tremendo, difícil, y cree que esa situación de conflicto, de angustia que tiene que afrontar no va a pasar nunca. Y todo esto, ¿por qué? Porque es la forma en que él ve las cosas. Lo que pasa es que generalmente los pesimistas no aprenden a salir de sí mismos. Están satisfechos simplemente cuando las cosas le van bien, pero tienen muchas posibilidades de sentirse defraudados y solos, porque ellos no han aprendido a reconocer el valor del esfuerzo. En un libro de Covadonga Ollea dice: si uno tiende a ser pesimista, le conviene ponerse lentes de aumento y buscar en su entorno esos pequeños fragmentos de felicidad que depara la vida, para acumularlos y hacerlos propios hasta el punto de ser capaz de compartirlos. De esa manera, y sin esfuerzo, podemos hacer que esa felicidad se multiplique a nuestro alrededor, aunque nuestro aporte parezca minúsculo. Claro, porque todo tiene que ver con una actitud. El hecho de tener una actitud negativa no impide, no es una condición para que las cosas lindas no pasen a nuestro alrededor. Claro. Entonces esta apelación que hace el autor a estar atentos e ir juntando fragmentos de felicidad y de alegría es tan gráfico y es tan claro, porque en algún momento lo vamos a necesitar y ya lo tenemos incorporados a nosotros mismos. El pesimista ve todo negro, pero no quiere decir que todo lo que le pasa es negrura, ¿no es cierto? Claro, porque la vida no es negra, es toda negra. Hay altibajos, pero la vida no es negra únicamente.
También dice: al mal tiempo, buena cara. Y cuando alguien vive con un tono vital recomendable, tanto para él como para quienes lo rodean, se suele decir que duerme con la conciencia tranquila. Con esa expresión se resume algo amplio, rico y profundo. Se trata de una actitud mental, de un enfoque de la vida. El feliz poseedor de ese sello de garantía suele ser un personaje envidiable porque, entre otras razones, ha cultivado esa serie de virtudes fundamentales para vivir y convivir, que lo han investido con un diploma que acredita que posee una excelente cultura cívica. Es el personaje optimista, bien humorado, con empuje, honrado, leal, con ganas de subsistir, con un sentido positivo de la existencia y que, como consecuencia, pisa fuerte y seguro sin jamás dar un empujón a quienes lo rodean. Y bueno, esto es lo que nos decía Covadonga Ochea. Y aquí tenemos unas frases. Chesterton dice: optimista es el que te mira a los ojos, pesimista es el que te mira a los pies. Carolino Eldaer dice: pesimista es el que se queja del ruido que hace una oportunidad cuando llama a la puerta. Qué importante esta frase, ¿no? Qué profunda. El llamado a la puerta te puede molestar, pero puede ser una oportunidad, ¿no? Sí, hay que valorarla. Sí, realmente, y ahí se nota el pesimismo, ¿no? Yo sobre el optimismo creo que voy a relatarles un cuento infantil que se titula Optimismo, la decisión de ser feliz. Un rey cayó muy enfermo y, ya en agonía, llegó a verlo un médico, quien le recetó cubrirlo con la camisa de un hombre feliz. Eso sería lo único que le salvaría la vida. Los heraldos y cortesanos se dieron a la búsqueda de la valiosa prenda, ofreciendo a cambio una cuantiosa recompensa. Desde luego, se presentaron muchos candidatos, pero a todos, sin excepción, le faltaba algo para disfrutar la felicidad plena. Quien tenía salud se quejaba de su pobreza. Al que poseía una gran fortuna le faltaba salud. Algún otro se lamentaba por la falta de un brazo. Otro carecía de apetito y así sucesivamente a todos los descalificaron. Un día recibieron la noticia de que en una aldea, en los confines del reino, vivía un hombre muy feliz, o al menos aparentaba serlo. Al acercarse a su cabaña, escucharon cómo silbaba y canturreaba. Él los recibió en su hogar, el cual era muy austero, y, sin esperar más, iniciaron el interrogatorio. ¿Se considera una persona feliz? Por supuesto, contestó. ¿Tiene suficiente dinero para vivir? Lo necesario para estar bien. Pero se ve pobreza en su hogar, replicaron los cortesanos. No necesito más. Pobre no es quien posee poco, sino quien anhela mucho. Y en cuanto a salud, sonriendo, aquel hombre contestó: para mí, la enfermedad es una aliada que me avisa que debo cuidarme. Sé que lo inevitable sucederá: la vejez, la enfermedad y la muerte. Y como son algo natural, no me da miedo enfrentarlos. ¿Está satisfecho con su familia? Amo a mi esposa y a mis hijos y los acepto como son. Es más, los he educado para ser libres, no para tenerlos prisioneros con deseos egoístas de que cambien para darme gusto. Convencidos, los enviados del rey le pidieron su camisa y para su asombro les contestó: lamento decirles que yo no poseo camisa alguna.
y despidiéndose cortésmente, reinició su trabajo cantando. Sí, realmente estamos muchas veces tentados a pedir recetas y a tratar de hacer por todos los medios copia de alguien que admiramos, que sabemos que es una persona de bien, pero que no nos detenemos a ver cuánto esfuerzo, cuánta honestidad, cuánto empeño hay en esa persona y en su relación con los demás y en su vida transcurrida hasta ese momento. Creo que este cuento nos habla de una aceptación, de la realidad, de la propia valía, que no se es feliz por una circunstancia, por tener algo, por absolutizar un bien material o relaciones muy conflictivas y de posesión entre personas, sino es esa entrega, esa autotrascendencia, ese salir del cual hablaba Paco Bretones y también, por supuesto, Víctor Frankl, el servicio, la disponibilidad. Entonces, el ejemplo de limitar tanta riqueza desde lo humano del hombre en una prenda, teniendo en cuenta, siguiendo con el cuento, es fantástico. Es decir, no es algo que se pone, se da, se entrega y se saca, sino es la construcción de la propia vida. Claro, yo creo que el título del cuento ya nos dice mucho, ¿no? Aquí había una decisión de ser feliz a pesar de, sin necesidad de bienes materiales. Tenía, todo lo tomaba, fíjense con qué optimismo, ¿no? La enfermedad. Y nos dice, es una aliada que me avisa que debo cuidarme. Y marca la diferencia entre lo normal y lo natural. Aceptar las cosas que son conflictivas, que entrañan sufrimiento, situaciones límites, como algo natural, creo que es un proceso muy arduo que cada uno tiene que hacer, especialmente cuando la pregunta que te hace la vida conlleva ese sufrimiento que no tiene nombre, que no le podemos poner nombre. En este cuento también, ahora que reiteraste la palabra natural, fíjate qué importante. Él dice la enfermedad, la vejez, la enfermedad y la muerte son cosas naturales. Y siempre hablamos de este tema. ¿Por qué son naturales? Natural es todo aquello que ocurre. Y todos nosotros pasamos por ese periodo en algún momento de nuestras vidas. Por la enfermedad y finalmente, ¿qué es lo único? Por la vejez, y qué es finalmente lo único que es nuestra compañera diaria y lo que tenemos seguro, la muerte. Son cosas naturales. Fíjense en este cuento cuánta sabiduría hay. Sí, porque la enfermedad, la culpa y la muerte es la tríada trágica desde la logoterapia, ¿no? Sí. Vamos a un corte musical. Mi corazón es un músculo sano, se estremeció cuando vino el regalo. Voy a dormir y despertar llorando de felicidad, porque el amor es así. Me entrego a tu sonrisa, porque mi gloria es tu vida. Y en mi esplendor ya no hay duda ni castigo ni Dios. Siempre estaré para vos, y lloro de felicidad. La vida pega más y más, y siento que el planeta deja de girar.
latidos. Eso es música en mis oídos. Si estás aquí, ni el miedo ni la peste me pueden tocar. Ya no soy dueño de mí y lloro de felicidad. La vida pega más y más, es pura magia y sé que no va a terminar. Cada vez que me sonreís, se abre el cielo para mí y siento que el planeta deja de girar. Es un músculo sano, se estremeció cuando vino el regalo. Voy a dormir y despertar llorando de felicidad, porque el amor es así. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes y a lo mejor alguien piensa que estamos dando una visión muy light, muy idealizada, especialmente en los momentos que uno está viviendo, de que tenemos el optimismo al alcance de la mano. Y la intención sería esa, pero la realidad también la entendemos, que no es cuestión de un optimismo sin sentido, sino es cuestión de saber que podemos tener esa visión también optimista de las cosas que nos suceden. Lo importante es ser optimista pese a las condiciones que a veces la vida nos propone. Tener un sano optimismo no significa ver la vida color de rosa, sino ver en cada escollo de nuestro camino la oportunidad de crecer, de optimizar todos los recursos que poseemos para hacer de nuestra vida algo que valga la pena. Cada nuevo día comienza de la misma forma. Tomar la decisión y elegir qué vida queremos y con coraje empezar a vivirla, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta: nadie la va a vivir por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación indelegable. Cada paso que damos, cada peldaño que subimos, cada escollo que dejamos de lado, va preparando el terreno para la próxima etapa. Y así, cada día, con la posibilidad de elegir de entre lo malo que vemos, lo mejor posible. Hay dos maneras, creo, de verlo, ¿no?
según el estado de ánimo, el optimismo, el pesimismo. Yo trato de ser siempre optimista. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Entonces podríamos decir que se puede uno esforzar y llegar a ser optimista cambiando la manera de pensar. Y aquí Miguel Ángel Cornejo, que es autor de un artículo sobre el optimismo, dice que debemos proteger nuestro cerebro en forma similar a la de un jardín del que tenemos que arrancar las malas hierbas, regarlo y fertilizarlo, que no significa perder contacto con la realidad, sino aprender a procesarla, no dejando que nos contamine y arrastre a la depresión, el resfriado común del espíritu. Para ello es preciso tomar la dosis mínima necesaria de noticias para estar bien informado, buscar la lección constructiva que trae implícita cada noticia, por mala que ésta sea, y lo más importante, alimentar nuestra mente con expectativas positivas, esperando siempre lo mejor. Yo creo que la parte fundamental es decir todos los días si seremos felices a pesar de las adversidades. No nos olvidemos que, como dice el cuento, ser feliz es una decisión. Si pudiéramos pensar unos minutos cada mañana, cuando constatamos de que estamos vivos y de que tenemos un mini proyecto, un orden del día para realizar cosas, tareas, actividades, tener encuentros, creo que indudablemente uno le canta la vida, le canta con su conciencia, con esa toma de conciencia de estar vivos, de estar agradecidos por estar vivos y de que tenemos algo mínimo por hacer. Yo voy a los ejemplos que no son tan profundos: salir a hacer las compras, tender la ropa, levantarla. O sea, esos serían los pequeños flashes de felicidad que hacía referencia la otra cita que leímos en el bloque anterior, ¿no? A la recomendación al pesimista. Estate atento que hay momentos de optimismo, de felicidad y de alegría. Entonces, el estar vivos, uno puede decir otro día, arrancar con esa pesadumbre, y sin embargo, a mi criterio es una fuente de alegría, de bienestar, a pesar de, lo mejor tenemos una tarea por ahí no tan liviana ni tan agradable por hacer. Cada uno tendrá su referencia, pero esa actitud de ser optimista, no tontamente, las cosas van a pasar, esto se va a arreglar, también es una expresión de deseo, pero con los pies bien puestos en la tierra, a ver en mi ámbito familiar, de trabajo, de amigos, digamos, de relaciones, qué es lo que uno va no solo pregonando, sino mostrando, viviendo y compartiendo. Sí, vos fíjate que creo que aquí lo más importante, de acuerdo a todo lo que vos estás comentando, es que depende de nosotros la manera de ver, desde que ponemos los pies, diríamos, en el suelo al despertarnos. O sea, todo puede ser como una pesadumbre, como dijo Ana, un castigo, un día más y esto y lo otro. Pero también podemos ver las cosas de otra manera, viendo y agradeciendo todo lo que poseemos, ya sea desde lo material y mucho más lo espiritual, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que negar una vida sacrificada, apesadumbrada de alguna persona conocida, de alguna persona muy cercana, que uno ve que está como con un peso existencial tremendo, dadas las circunstancias que está viviendo. Pero tenemos que saber el valor del contacto, el valor del testimonio, el valor de la disponibilidad, no para venderle fuegos artificiales, sino para acompañar, no ponernos en su lugar, tampoco dar una imagen de festividad porque nosotros sabemos que somos optimistas, sino
El optimismo tiene que partir de una realidad, ¿no? Como hemos venido diciendo en estos momentos. Generalmente las personas optimistas gozan de buen humor. Eso es innegable, ¿no? Dentro del humor aparece siempre la risa y la alegría. O sea, buen humor, risa y alegría son 3 aliados muy buenos para vivir en armonía. No nos cuestionemos sentirnos alegres, no nos cuestionemos sentirnos felices en esos momentos, no nos cuestionemos reír a carcajadas, especialmente nosotros a veces desde la experiencia de la muerte de un ser querido nos prohibimos y nos condicionamos mucho para vivir estas situaciones. El buen humor y la risa son considerados como actitudes propias del hombre y que nos diferencia de los animales. Y hay una pequeña anécdota, ¿no? Una vez fui a un negocio y había un cartel en la puerta que decía sonría, lo estamos filmando. No sea animal. Pobrecito, los animales la reciben. Menos mal que los animales no se dan cuenta que nosotros sabemos que no se sonríen. Pero algunos sí, ¿eh? Pero eso en primera instancia me causó gracia, me causó risa, ¿no? Y pensándolo, además de ser cierto, es algo hecho con buen humor. La persona estaba buena intencionada, quien puso el cartelito, y produce risa. Entonces ya al entrar a ese negocio y leyendo el cartel uno entra con una sonrisa, hay una predisposición, indudablemente hay una respuesta de las personas que están en ese negocio y se da esos momentos hilarantes, graciosos. ¿Y cómo salimos de un negocio cuando nos suelen pasar cosas más o menos similares? Estamos como reconciliados con nosotros mismos. Después nos cuestionamos y decimos, ¿por qué lo bueno, lo amable, lo agradable, lo agradecido lo vemos como una noticia o como algo ocasional cuando tendría que ser lo constante? No importa si todavía no es lo constante, pero cómo nos hace bien el haber podido pasar por una situación así. El sentido del humor junto con el sentido común son 2 aliados básicos del crecimiento interior. Eliminan la rigidez y devuelven la alegría de vivir. Reírse tiende puentes hacia los otros. En cambio, mantenerse serio equivale a construir un laberinto de puertas cerradas que dificultan la comunicación. Y ahí ponemos al pesimista. El pesimista no es pesimista de momentos, es el crónico. Es el que no puede llegar a ver de por vida otra cosa, claro. Una persona que se ríe mucho se mantiene joven. Reírse es un signo de salud mental y sabiduría. La risa además tiene efectos liberadores y descarga las emociones que por largo tiempo pudieron estar reprimidas. Desarrolla el sentido del humor y nos ayuda a ser nosotros mismos. A veces nos pasa que si estamos en un grupo que se ríe, que se está divirtiendo y nosotros estamos callados, tímidos, de a poco comenzamos a reírnos junto a los demás y vamos perdiendo la timidez y nos integramos. Esto nos sale de adentro, nos mostramos tal cual somos, porque naturalmente somos alegres. Podemos decir que la risa es contagiosa y en este caso es un contagio al cual todos desearíamos acceder. Sí, hay personas, por ejemplo, que se dicen serias, entonces creen que nada ni nadie debe ser objeto de broma y nunca tienen algo gracioso para decir. Además, se enojan si alguien les hace una broma. Pero sería bueno tomar la vida con buen humor. Y bueno, y que se entienda bien, ¿no? Tomar la vida con buen humor, que no es lo mismo tomarse la vida en broma. Eso es algo muy distinto. Una persona que con sentido del humor, reiteramos, es alegre y eso le trae confianza a sí mismo, en su autoestima, atrae a personas alegres a su vida. En cambio, esa persona que está siempre seria, triste, deprimida, hace que atrae las cosas de esas características, ¿no? Y esto nos ocurre bastante, lo vemos frecuentemente en
en los encuentros con otras personas. Vemos esa persona así y bueno, atrae todo eso y todo se hace un círculo vicioso terrible. Y cuando estas personas atraen esas circunstancias deprimentes, pasa que el resto de la gente los esquiva. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Se van quedando solos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas y ya con eso tenemos bastante. Y por eso tratamos de esquivar a esa gente que no pone, a veces vemos que a veces no podrá, pero otras veces no pone voluntad para salir de ese estado de tristeza, de angustia, de depresión. Y bueno, estas personas en esas condiciones están siempre de muy mal humor. Y generalmente la gente se acostumbra a ser malhumorada. Y entonces pierden el humor por pequeñas cosas, qué sé yo, como podría ser perder el colectivo, eso ya es una tragedia, o porque el vecino creen que los miró mal, o por cosas sin mayor importancia. Y yo creo que es muy positivo no permitir que el mal humor nos invada. Por eso la risa es el mejor antídoto para eso. Y yo creo que debemos aprender a reírnos con una actitud mental positiva, porque lo natural, insistimos, es ser alegres, nacemos alegres. Bueno, puede ocurrir, sí, que a veces vamos perdiendo un poco de esta alegría con los años. Y en la actualidad estamos viviendo muchas situaciones que nos llenan de preocupación, de miedo. Escuchamos noticias que por más que tratemos de cultivar el sentido del humor, nos cuesta mucho. A veces es muy difícil, no que nos arranque una sonrisa, sino una simple mueca, es difícil. Esto lo digo porque a veces, ya leyendo el diario podemos decir que ya casi nadie lo lee, pero bueno, leyendo las noticias en el teléfono o donde sea, o escuchando ciertos medios de difusión, ¿no?, que nos transmiten tantas barbaridades que ocurren a nuestro alrededor, que no nos resulta fácil no sentir miedo, no tener preocupación. Y entonces acá surge la pregunta, ¿no?, ¿cómo poner remedio a esta psicosis que nos envuelve? Y aquí traigo una cita del doctor Rubinstein, un médico francés que brinda una buena receta para la persona que le interese y quiera seguirla. Y en su libro dice: la risa es un verdadero desintoxicante moral, capaz de curar o por lo menos atenuar la mayoría de los males. Hay toda una historia de defensores de la risa y del buen humor como la mejor medicina. Un grupo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, ya hace algunos años atrás, han puesto en marcha un estudio de 5 años de duración con el que pretenden determinar las propiedades curativas que se sospecha tiene la risa. Estos sabios han llegado a algunas conclusiones importantes. Han dicho, por ejemplo, que emociones como la ira, el miedo o la soledad tienen un efecto depresivo, de forma que las personas enfermas que se encuentran en una situación emocional se defienden mucho peor contra las enfermedades y no luchan por recuperarse. En cambio, la risa, además de hacer olvidar el dolor, la angustia o el miedo, pone a trabajar el organismo frente a la enfermedad con mucha más energía. También han descubierto que la risa beneficia directamente al corazón. La conclusión lógica sería lanzarnos a la vida cada mañana dispuestos a ganar la medalla de oro del buen humor. En una oportunidad, en un Congreso Nacional de Logoterapia, uno de los talleres, ponencia primero y después taller, era la risoterapia.
Sí, ¿es cierto? Sí. Lo Ahora recuerdo ya, yo, sí, yo lo ya es recuerdo. muy común nombrada ahora. era Sí, la risoterapia. sí. Ahora ya está a lo largo de los años está impuesto y uno lo comprueba también, ¿no? El doctor San Lee, graduado en medicina en Corea y especializado en medicina interna en los Estados Unidos, afirmó: la mente y el cuerpo son un todo. Cuando existe una situación alegre y esperanzadora, la química cerebral se altera, liberando un tipo especial de hormona llamada endorfina, que fortalece el sistema inmunológico, pudiendo inclusive eliminar células malignas. Lo que el doctor San Lee afirma es muy importante para tener en cuenta, y ampliando estos conceptos podemos decir que la risa es una de las expresiones que más beneficios aporta a la persona. Es la expresión de la alegría. Activa la producción de endorfinas, transmisores químicos que aportan al cerebro alivio y bienestar. Libera tensiones. Provoca una respuesta emocional única, orientada a la alegría y al bienestar. Crea un ambiente positivo y cordial. Nos ayuda a poner los problemas en perspectiva. Por eso creo que alguna vez hemos escuchado decir: una buena carcajada es la mejor terapia. Yo creo que tendríamos que empezar a reírnos un poco más, ¿no? Y sí, a que no haya tantas barreras, a veces culturales, que nos impiden demostrar una emoción tan genuina y tan auténtica y tan contagiosa también, ¿no? Sí, también hay otra fase para tener en cuenta, ¿no? Que es, si el amor hace rodar al mundo, sin duda el humor lo conserva en su eje. Qué bueno. Sí, en verdad sería ideal poder fomentar siempre la risa y el buen humor. Y acá surge otro interrogante. ¿Cómo se hace para fomentar la risa y el buen humor? Y bueno, y vamos a compartir algunos argumentos. Por supuesto, frecuentar espectáculos humorísticos, ver películas cómicas, tratar de tener en mente siempre algunos chistes. Para que el buen humor caiga realmente bien, no hay nada mejor que reírse de uno mismo. Yo creo que esto lo experimentamos. Personalmente yo lo practico. Yo también. Buscar el lado gracioso, no de situaciones trágicas, pero sí de los problemas imprevistos, situaciones embarazosas. Ustedes vieron que cuando surge alguna cosa así, un chiste oportuno, una palabra nos saca de esa situación. Porque la vida continuamente nos está dando la posibilidad de aprender a vivir y nos muestra que hay momentos de alegría que debemos de disfrutar en toda su magnitud y no desaprovecharlos y dejarlos pasar como si nada. Y recordemos que todo lo que vamos viviendo no se repite. Tratemos de disfrutar con alegría e intensamente los momentos que nos tocan vivir. Recordemos que en muchas ocasiones hemos dicho, y lo reiteramos, que la vida no es un cassette que se puede rebobinar. Por eso es tan importante no dejar pasar nada. Y aquí está el aprovechar cada aquí y ahora intensamente. Y yo te voy a pedir, Monona, con respecto a este tema, si nos lees un testimonio de Sandra, una compañera de equipo que tuvimos hace muchos años. Bueno, Sandra en su testimonio nos dice: yo, cuando ustedes hablaban de que la vida no es un cassette, que no se puede rebobinar, yo ese día escuchaba el programa en casa y pensaba, como muchas veces dejamos pasar los pequeños momentos de alegría esperando la gran felicidad. Los años nos van enseñando que la alegría se puede encontrar tanto en grandes acontecimientos como en los pequeños de cada día.
Quien no sabe descubrir en lo diario lo que la vida tiene de bonito, está condenado a que la rutina y por lo tanto a que la tristeza anide en él. Una vez conquistada la alegría, es fácil comunicarla a los demás. La alegría es como el bien, ambos son difusivos. La persona alegre contagia fácilmente su estado de ánimo a los que están a su alrededor y provocan así una grata convivencia. Los testimonios de nuestros amigos, de nuestros compañeros de grupo, los hemos escuchado varias veces y a la distancia realmente reafirman lo que hemos aprendido, lo que podemos comunicar, lo que podemos compartir, y eso realmente toma una dimensión desde el punto de vista de crecimiento personal única. Una vez preguntaron a una mujer famosa: ¿cómo es que usted sonríe siempre? Explicó que ella tenía, como todo el mundo, sus momentos de tristeza y dijo: pero conozco el remedio, aunque no siempre sepa utilizarlo. Salir de mí misma, interesarme por los demás, comprender que quienes me rodean tienen derecho a verme alegre. Una consigna muy linda para tener en cuenta. Nos vamos al segundo corte musical. Acá compartimos la voz de un colombiano y la voz de un argentino. Carlos Vives y Fito Páez. Babel. Hay un lugar sagrado que no tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. No. Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia, que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir. Y te vuelvo a pensar cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados. Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado. A ver, nadie se quiere entender, prefieren Roma y arder. No vuelve a dejar el tren a la salida. El tren ya partió. Raimundo está cansado y no le gusta a la gente, pero quiere lanzarse para presidente. El mundo es una jaula de extremistas rabiosos y el resto va a salvarnos, nos ponemos re locos. Y te vuelvo a pensar cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados. Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado. A ver, nadie se quiere entender, prefieren Roma y arder. No vuelve a dejar el tren a la salida.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Cuando asistimos a las reuniones presenciales de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, estos temas los tenemos muy al alcance de la mano y si bien en un primer momento generalmente son cuestionados, después cuando uno se toma ese tiempo de reflexión, porque nadie impone, si alguien ya afrontó y reconoció que tenemos que tener una actitud frente a la vida a partir de y a pesar de, siempre estamos acompañándonos, ¿no es cierto? Especialmente a los papás que van por primera vez o en las primeras reuniones. Entonces estos temas son disparadores de una manera muy sana, muy concreta, porque es como decíamos hace unos minutos, sí, todo muy bien, todo muy bien, muy lindo y todo lo que dicen está fantástico, pero yo estoy pasando por un drama, yo estoy pasando por una situación difícil, yo estoy pasando por la muerte de un ser querido. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo abordamos el tema? Sí, a veces es medio complicado, ¿no? Porque es una cuestión de ir tomando una cierta actitud, porque cualquier persona que haya pasado por una situación límite, muchas veces se va dando cuenta que los otros lo están observando a ver qué actitud toma y para conformar a los demás se esfuerzan por mostrarse alegres. Y en cierta manera, sin darse cuenta, se están poniendo en función de los otros. Entonces ahí, de a poco, se van sintiendo alegres, de verdad, sienten una alegría auténtica. Ahora, una alegría auténtica, decimos, ¿y qué se entiende por una alegría auténtica? Bueno, es aquella que surge de nosotros, de nuestro interior, y a veces la expresamos a través de la risa, y es muy importante aprender a expresar la risa, no solamente con la boca, sino mostrarla también en la mirada, en los gestos. Así nuestro rostro se va mostrando alegre. Y si a nuestro alrededor se encuentran niños, por ejemplo, es bueno que se vayan contagiando de alegría. O sea, no es solamente decir, sino el hacer, el mostrar con hechos lo que vamos diciendo, ser coherentes. Y todo esto se va hilvanando, creo yo, con todos los principios de la logoterapia. Cuando se intenta ser responsable, generoso, trabajador, comprometido, la alegría aparece como un fruto maduro en este intento. La tarea de desarrollarse como persona lleva consigo siempre la alegría y la felicidad. Todos los valores acercan al hombre a la felicidad y por eso la educación ha de ser una educación para la alegría. Una educación fuerte debe ser al mismo tiempo una educación alegre para no tener el peligro de destrozar las energías de un niño. Para cada persona sus penas son las más importantes y difíciles de soportar, sin precedentes en la historia de la humanidad. Uno es un mártir digno de una estatua en cada plaza, de cada pueblo, por lo mal que lo estoy pasando y lo poco que me quejo. Porque también decimos, yo lo estoy pasando mal y encima me tengo que callar la boca. Entonces, simbólicamente estamos exigiendo a la estatua. No queremos dar la impresión de que no existen los problemas, lo hemos dejado bien claro, ¿no es cierto? No es eso,
porque sabemos que cada uno tiene los suyos, pero vale la pena de vez en cuando olvidarlos y de esta forma no agobiar a los demás, que ya tienen bastante problemas de su cosecha. Sabemos que un poco de alegría mejora el ánimo y con el ánimo subido hay una mejor disposición de resolver asuntos pendientes. Eso lo comprobamos en la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. La alegría que supone relatar que en determinada circunstancia de encuentro familiar pudimos afrontar esa circunstancia teniendo en cuenta al otro, no poniéndonos la máscara, sino no alarmarnos cuando formamos parte de una rueda, de un grupo que se ríe, que cuenta lo suyo y que somos en ese momento todos iguales, personas que están viviendo un encuentro. Además, somos parte, participamos de eso y en esto último se corrobora todo lo que vinimos diciendo durante el programa. Cuando estamos participando de ese encuentro, entre risas y alegrías, anécdotas, chistes, naturalmente nos olvidamos de nosotros mismos, del problema que está en nuestra mente continuamente y nos olvidamos y ahí participamos, vemos a los otros y disfrutamos y después yo creo que de a poco ya no nos vamos cuestionando, nos damos cuenta que es lo mejor que nos puede pasar, no estamos cometiendo ninguna falta, simplemente estamos actuando naturalmente, dejando salir desde dentro lo que somos. ¿Y cuántas veces, a pesar del dolor, uno se ríe recordando momentos lindos vividos con la persona que físicamente no está? Uno puede decir, bueno, lo hacemos en un grupo de pares, en donde todos conocemos lo que estamos pasando, pero después traen las experiencias de su hogar, de su casa. ¿Te acordás cuando tu hermano, mi hijo, mi nieto hacía tal cosa? Hay un dejo de dolor, de sufrimiento, si se quiere, de añorancia, de nostalgia, pero el descubrirnos que podemos acordarnos de una situación agradable y reírnos, porque en ese momento también nos reíamos, esta cuestión de seguir creciendo como personas se pone en evidencia. Yo creo que interiormente podemos encontrar muchos momentos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, para poder recordarlos en lo mejor, y es muy gratificante. Esos recuerdos tan lindos, en mi caso siempre lo hacemos con mi hijo, siempre la recordamos a Viviana, cuánto nos hacía divertir con sus cuelgues. Ella decía que era una colgada, era muy responsable en su trabajo, en su vida, pero tenía como un dejo de una niña inocente, donde hacía preguntas que realmente no tenían nada que ver con la realidad que ella estaba viviendo. Pero ella misma se reía de sí misma, venía y contaba las anécdotas que le pasaba. Era hermoso y siempre la recordamos en eso. Y bueno, y eso se hace contagioso, sí, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, creo que estamos llegando casi al final de este programa y nos vamos a despedir con un cuento, que el título dice Recaudadores de Alegría. La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos, la alegría, y lo había hecho en plan de desafío de récord. Los había nombrado recaudadores de alegría, para ver qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de los que los rodeaban. Y aunque todos hicieron cosas realmente encantadoras, aquella vez Carla Simpatías dejó a todos con la boca abierta. Algunos días después del encargo de la señorita Elisa, Carla apareció cargando un gran saco. Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días, dijo sonriente. Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido del saco. En vez de eso,
Sacó una pequeña caja, tomó una cámara de fotos instantáneas y le entregó la caja a la maestra. «Ábrala, señorita Elisa». La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, Carla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y un papel. La maestra leyó el papel en silencio y cuando terminó, señaló con gesto de sorpresa el gran saco. «Así que eso es». «Sí», interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco. Un gran montón de sonrisas. Y del saco cayeron cientos de fotos, todas ellas de variadas y bellas sonrisas. El resto de la clase lo dedicaron a explicar cómo a Carla se le había ocurrido iniciar una cadena para alegrar un poquito a las personas. En la caja solo había una foto con una gran sonrisa y todos, al abrirla, sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa, casi sin querer. Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa y les entregaba un papelito donde les pedía que hicieran lo mismo con otras personas y le enviaran una copia de las fotografías a la dirección de su casa. Durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las sonrisas de tanta gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple hecho de sonreír ya es un regalo para todo el mundo. Muy gráfico, muy aleccionador el cuento. No hace falta mucho para ser feliz uno y hacer feliz a los demás. Está al alcance de nosotros hacer una lectura siempre en positivo, siempre desde la exigencia, siempre de esa sensación del deber cumplido, del haber enseñado y aprendido recíprocamente con todas las personas con las cuales nos encontramos. Y realmente, bueno, este material es muy apropiado, nos costó encontrarlo, buscarlo, encontrarlo, y creo que este cuento sirve como cierre de una manera eficaz y saludable. Bueno, yo me despido con mucho optimismo y alegría hasta el sábado que viene y muchas gracias por acompañarnos. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere, y a cultivar el optimismo. Creo que somos optimistas y realistas. El programa salió muy lindo. Un cariño muy grande para todos. Nos encontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Deja de preocuparte tanto por qué vas a hacer. Si estás con nosotros, la vida fluye. GDS Radio Mar del Plata. Otoño en la radio. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une.